Jóvenes, ¿sí? ¿Estamos de vuelta? Sí, profesora. Listo. Muy bien, entonces aquí estoy mostrándoles aquí la música como lenguaje. Les decía, qué interesante es el estudio de los signos musicales. Ahora, el lenguaje 3, lenguaje 4, espero que esté la continuación de lo que nos quedamos, jóvenes, eso espero, ese es mi deseo, que deben estar ustedes ahora en un análisis funcional, ver, ¿no? Cómo funcionan los grados de las escalas, etcétera. Espero que estén ustedes avanzando en esto, jóvenes. Y bueno, como la música como lenguaje, el emisor, compositor y la expresión, la percepción, que, como les decía ahora, el mensaje es la partitura, son los signos musicales, que son los códigos, y está el intérprete, el compositor, el canal en medio, y luego viene la expresión y la percepción. Miren qué interesante. Se expresa y se percibe. Luego viene aquí, perdón. El receptor, el oyente, es un plano sensual, expresivo, puramente musical. Música como ciencia, o sea, hemos visto primero un ratito la música como lenguaje, ahora la música como ciencia. Según Pitágoras, dice el quadrivium y el trivium, no sé si está aquí el trivium, bueno, quadrivium. Jóvenes, Pitágoras y los griegos siempre se han interesado en el estudio de la música. La música, la aritmética, la gramática y la astronomía, eso era el quadrivium. Música, aritmética, gramática y astronomía, eso era básico. Y miren la base, primero la música, luego la aritmética, luego la gramática y luego todo, la astronomía. Los griegos han tenido esa forma de estudio. Los pequeñitos que se iban recién a estudiar a las escuelas, a los niveles como ahora el inicial, ellos tenían que llevar el quadrivium. Y eso también se llevaba en la universidad, pero cada uno en su nivel, por supuesto, ¿no? Entonces, ¿cómo es que resulta esto tan interesante? A ver, la gramática corresponde al trivium. Dice que, a ver, Benjamín, la gramática corresponde al trivium. El trivium, a ver, déjeme ver. No. El trivium es, a ver si no me acuerdo ahorita, el quadrivium es, jóvenes, el quadrivium, hablo de la música, aritmética, gramática y astronomía. Eso es el quadrivium. No sé si me pueden ayudar a corroborar estos jóvenes. Ustedes, como tienen la información ahí a la mano, pueden corroborar. Ayúdenme, por favor, porque yo también me puedo equivocar, definitivamente que sí. Tengo licencia, jóvenes, para equivocarme, por si acaso. A ver. Profesora, sí, en el quadrivium estaba la música, la aritmética, la geometría y la astronomía. Y en el trivium estaba la gramática, la dialéctica y la retórica. No, jóvenes, disculpen, me estoy equivocando, es la retórica. Sí. Entonces es la geometría, disculpen, jóvenes, disculpen, sí. Ya me equivoqué. Sí, ya, nuevamente, volvemos al quadrivium, ¿ya? En el quadrivium está la música, aritmética, geometría y la astronomía. Y, sí, disculpen, jóvenes. Y el trivium, ahí está la retórica. Sí, la retórica, dialéctica y gramática. Y la gramática. O sea, era la parte de las humanidades y la otra la parte de las ciencias. Los números, mejor dicho. Y miren que la música está en la parte de los números. Gracias, Benjamín. Creo que fue Benjamín el que me ayudó, ¿sí? Benjamín, no me acuerdo quién fue. Sí, Benjamín fue el notó eso. Sí. Gracias, Benjamín. Muchas gracias, jóvenes. Entonces veamos, dice que la música como ciencia tiene que ver con estas formas de estudios que los griegos, ellos lo tenían.
Qué interesante era la forma como ellos estudiaban. La teoría de los afectos, el racionalismo, la musicología. Y ahí llegamos, jóvenes, a la musicología. Pero hay que ver todo eso para llegar a la musicología. Y bueno, aquí vemos la armonía cósmica según cómo los griegos veían a la música. Vean ahí, jóvenes. Esto es del año 1574-1637 que existió este personaje, Robert Fludd. Lo ve de esa manera a la música. Como jóvenes, hay distintos modelos, como las personas han ideado estas... Un momentito, quiero cuadrar esto. Ahí. Han ideado cómo expresar. Bueno, no se puede entender aquí qué es lo que dice, pero de todas maneras son sus modelos que de esa manera expresan. La musicología, su disciplina es la etnomusicología, la musicología aplicada, la musicología histórica, que ya estábamos viendo un poquito, la teoría de la musicología sistemática, creo que hay que bajarlo un poquito. Creo que ahí se puede ver mejor. Ahí estamos. Ya. En la musicología histórica, según este modelo, la notación, el estilo, el contexto social, la interpretación. Bueno, eso fue lo que ya estábamos viendo, jóvenes, hace un momento aquí. Esto fue lo que ya estábamos viendo, lo que les mostré en el libro del Atlas. El Atlas de la música. La organología, jóvenes. Ahí en su atlas ustedes van a ver que se trata del estudio de los instrumentos musicales, su origen, cómo es que se empezó, por qué la guitarra es como es, por qué el piano es así, por qué un laúd es así, por qué los violines tienen esa forma. Y eso lo estudia la organología. La iconografía es la forma de la representación de los instrumentos musicales, es otra rama parcial. La praxis interpretativa, que tiene que ver con la iconografía, con la organología, que es la ejecución instrumental. La organología va con la ciencia de la notación. Aquí estudiamos todo lo que corresponde al lenguaje musical, a los principales elementos de notación musical. Están las figuras, los pentagramas, bueno, todo lo que ya ustedes están viendo, lo que ya hemos visto. Ciencia de las fuentes es una rama parcial también de la musicología histórica que tiene que ver con los originales, jóvenes. Toda obra o composición musical que desde el principio el autor que lo compuso, estos tienen sus originales. Ya se imaginan observar los originales de Beethoven, de Mozart, de Vivaldi, de Händel, etc. Jóvenes, pero en realidad no son, o sea, yo he podido ver fotos de los originales, no se entienden. Es una grafía tan confusa y ahí el autor ha querido hacer unos borrones, unas rayas, esos son los originales. Mientras que ahora con tantos programas musicales que hay, que lo transcriben, ay, qué cómodo se ve. Pero en las partituras de ellos no, son muy complejos, es leer y tocar en esos documentos, que son valiosísimos, por supuesto. Y la biografía es otra rama parcial de la musicología histórica que se trata de la vida y las obras de los compositores de renombre. Luego viene la ciencia de la composición, que justamente se está refiriendo a las formas de las composiciones. Ya sabemos las formas musicales de los cantatas, sonatas, los conciertos, etc. Viene la terminología, son los términos que se utilizan en una composición. La estilística es otra rama parcial de la musicología histórica que tiene que ver por qué el barroco es así, por qué el barroco es una época de claro oscuro, de luces y sombras, de un colorido muy fantástico, por qué en la época clásica fue tan así, tan cuadrada, por qué. Eso estudia esta rama parcial, la estilística. Y luego vamos en esta parte es la musicología histórica y aquí vemos la musicología sistemática. Es todo un sistema.
recuerden que el sistema musical se da, pero no se registra. Por ejemplo, tenemos la acústica musical. Es un recinto en donde se acomoda para que haya un lugar especial para que se desarrolle la música. Siempre decimos, ¿cómo quisiéramos que nuestra escuela tuviera en sus ambientes una acústica especial para que cuando vayamos de una aula a otra, aquí estén en trompeta, allá estén en violín o en piano y que nadie interrumpa a nadie? Esos son los recintos especiales para que se pueda tener música sin que se interrumpa. Pero estas ramas son las ramas parciales que tienen que ver con el estudio de la musicología sistemática. Es todo un sistema. Viene la fisiología de la voz y del oído. ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona nuestra voz, nuestro oído al entonar, al escuchar? ¿Qué es lo que se está produciendo? ¿Cómo llega el sonido a nuestro oído? Luego viene la fisiología de la ejecución instrumental. Qué interesante, jóvenes, es que el intérprete o el músico identifique su instrumento y la geografía de su instrumento musical. Tiene muchísima importancia hacer saltos. Por ejemplo, si vamos al piano, un pianista debe saber su mano, debe grabar cuánta distancia o cómo debe ir la mano. Si estamos en un do a una treceava y no tiene que pasarse la mano. ¿Cómo es ir de un do a una octava que está muy próximo, la otra mano? Y cómo sincronizar cómo sincronizar jóvenes, cómo sincronizar ambas manos, clave de sol, clave de fa, por ejemplo, porque es un instrumento armónico. Entonces, eso tiene que ver la fisiología de la ejecución instrumental, cómo funciona, y aparte la anatomía de nuestro cuerpo en la interpretación, las manos. ¿Cómo es el movimiento para la interpretación? ¿Cómo hacer los fraseos? ¿Cómo hacer los estacatos? Hay estacatos de muñeca, estacatos de antebrazo, estacato de brazo, de hombro. ¿Cómo interpretar? Jóvenes, es todo una forma compleja la musicología. Mire que hay que saber todo esto. Psicología de la audición. Psicología de la audición, jóvenes. ¿Qué tiene que ver nuestra conducta con lo que escuchamos? Mucho, mucho. ¿Qué? Dime lo que escuchas, entonces yo sabré qué tipo de persona eres. ¿Qué música escuchamos, jóvenes? ¿Y cómo esta va a influenciar? Va a influenciar. Psicología de la música. ¿Cómo es que la música, la conducta de la música y qué hace esta en los seres humanos, también en los demás seres, porque en los seres vivos tiene influencia la música? La sociología de la música es otra rama parcial de la musicología sistemática que estudia a las sociedades en sus generalizaciones y vamos a ver sus culturas y cada uno cómo funciona. Y ya hemos visto también parte de esto y vemos que cada lugar se caracteriza por su forma de expresión musical. Y la pedagogía musical que nos va a llevar junto con la sociología, la pedagogía, la fisiología y la etnología musical, pues de la enseñanza de la música. Y la filosofía de la música que tiene que ver con la psicología y con la estética, la filosofía. La filosofía, jóvenes, es una disciplina que siempre va a tener una pregunta y nunca va a tener respuesta. Esa es la filosofía que tiene también mucho, mucho en común con la investigación, porque la investigación es dinámica. No se puede decir ya se terminó la investigación, porque siempre, siempre se va a tener algo más. Y más allá que hay, y más allá, y siempre vamos a tener una forma dinámica en la investigación. La estética musical, que es algo muy relativo, para algunos puede parecer una obra bellísima, mientras que para otros no. Eso es la estética. Y bueno, finalmente la etnología musical. Esto es la musicología sistemática. Y la aplicada son estos tres.
construcción de instrumentos, teoría de la música y la crítica musical. Es ya cómo se concentran estos tres después de ver la musicología histórica, sistemática y finalmente aquí la aplicada, que los instrumentos vamos a denotar en cuanto a la construcción de todos los instrumentos que nosotros conocemos y existen muchísimos más, hay una infinidad de instrumentos musicales, jóvenes. Yo diría que es infinito en cuanto al estudio de la elaboración de instrumentos musicales. Teoría, para que veamos la teoría de la música, como dice, es una teoría que encierra, mire, toda esta línea que viene desde aquí y que viene desde acá, desde la musicología histórica, la sistemática y que nos va a resultar a la aplicada, es toda una teoría. Y luego acá que viene la crítica musical, que tiene que ver con la composición, la terminología, la estilística, con la filosofía, la estética, la etnología, termina con la crítica musical. Estos tres grandes divisiones, la musicología histórica, sistemática y aplicada, es la que tenemos que nosotros, por lo menos jóvenes, tenerlo de una manera muy así, aunque sea este cuadro, debemos de saber, porque eso es lo que estamos estudiando, música. Y nuestra ciencia que estudiamos es imposible que nosotros no lo sepamos. Tenemos que saber en qué consiste este tratado. Muy bien, jóvenes, hasta aquí quisiera llegar en la clase. Ahora sí, volvemos al tema del método dialéctico. Interesante. Al principio, en la tesis, fue la afirmación de lo que ustedes traían. La antítesis es el momento en que ustedes han tenido sus dudas, pero luego lo asimilan, lo entienden y queda luego la síntesis. Entonces, tesis, antítesis, síntesis. Tesis es la afirmación, la antítesis es la negación de la negación para que me dé la afirmación y luego viene la síntesis, que es la parte final, la conclusión. Y luego de esto, otra vez de aquí, de esta síntesis, surge otra vez la tesis. Jóvenes, preguntas hasta aquí, por favor. Jóvenes, voy a dejar de compartir para que, a ver, me pueden contestar o alguien quiere hacer una pregunta, jóvenes. ¿Sí? ¿Quedó claro? ¿No quedó claro? ¿Tienen Quedó claro, profesora. Todo claro, Miss. Bien, gracias, jóvenes. Gracias, Rebeca. Sí, profesora. Gracias, joven. Bien, gracias, Manuel. Que me alegra que quede claro. Qué interesante, jóvenes, es la investigación. Qué interesante es, jóvenes, el estudio de la musicología. Recuerden que es lo que estamos estudiando. Pedagogía y musicología. Este es nuestro estudio. Bien, entonces para la próxima clase ustedes deben elaborar ya, creo que ya hasta este momento, ya ustedes ya tienen una idea de lo que van a buscar, o sea, qué tema van a investigar para hacer su ensayo. No se preocupen que yo voy a enviar el esquema, la próxima clase yo voy a traer la explicación y ya así ustedes sepan cómo van a elaborar el ensayo. ¿De acuerdo, jóvenes? ¿Sí? Sí, profesora. Sí, profesora. Profesora. Sí, profesora. Sí, profesora. Muy bien. Muy bien, jóvenes. Entonces, bueno, entonces voy a tener en este momento la asistencia. Quisiera que me escuchen un momentito. Voy a buscar, jóvenes, su hojita. Listo. Ay, perdón, un momentito.
Ay, sí que estoy un día en que no he podido identificar mis documentos con facilidad. A ver, un ratito, jóvenes, si me pueden ayudar, por favor. Alguien quiere ingresar, no sé quién es, a ver. No sé quién. Ay, del maestro. ¿Cómo va a ser posible del maestro? Ya terminó la clase. Bueno. No entiendo qué está pasando. Jóvenes, en realidad hasta, bueno, a veces mis documentos se me... En ese momento ahorita no puedo ubicar la hojita, pero no tengo problema. La próxima clase ustedes voy a tener la hoja de la asistencia y bueno, voy a tener que tener la asistencia tanto de hoy como de la semana que venga. Bien, jóvenes, entonces, si no hay ninguna pregunta, ya vayan pensando en un tema para que ustedes puedan elaborar ya su ensayo. Miren, hemos visto la primera unidad sobre la ciencia, el método científico. También hemos visto la metodología de la investigación musical y algunas preguntas que nos conlleven a estudiar algún tema de investigación. Primera unidad, ustedes han expuesto y todo eso. Segunda unidad, que ya estamos terminando, estamos viendo específicamente la musicología histórica. No solamente la musicología histórica, sino de una forma general, la musicología, que de ahí parten todos los temas de investigación, jóvenes, en nuestro campo, quiero decir, en cuanto al campo musical. Y bueno, y luego, a ver, quisiera ver el sílabo, si lo puedo ubicar. El sílabo, ahí está. Estamos ahora en el 21 de mayo, introducción a la metodología de la investigación en la musicología. Esa es la segunda unidad. Bien, entonces, no hay problema, jóvenes. Hasta la próxima clase, traigan ustedes sus temas que van a elaborar para su investigación y hacer su ensayo, porque ya luego tendremos ya el esquema del ensayo, cómo hacer un ensayo y la exposición de su ensayo finalmente. Muy bien, jóvenes, hasta aquí nos quedamos y les deseo un bonito fin de semana. Cuídense mucho, jóvenes, y estudien, por favor, para que todo les vaya bien en toda su carrera, jóvenes. Bien, me despido entonces, jóvenes. Ya, profesora, hasta la próxima Ya, Miss, clase. muy bien. Hasta luego, Miss. Cuídese mucho. Cuídese. Hasta luego, profesora. Cuídese. Hasta luego, profesora. Profesora, cuídese. Gracias. Profesora, cuídese. Chao, Miss. Gracias, jóvenes. Hasta luego, jóvenes. Profesora, ahí no sé si habrá pasado asistencia, pero yo sí he ingresado un poquito tarde, pero sí ingresé. Sí. Chao, profesora, cuídese. Cuídense, jóvenes, ustedes también. Muchas gracias. Hasta luego, profesora. Cuídese. Cuídese, profesora. Ah, profesora, Nos vemos, cuídese. Miss. Nos vemos. Nos vemos. Hasta luego, jóvenes. Cuídese, Gracias. profesora. Buen fin de semana. Gracias, de igual manera. Hasta luego, profe. Hasta luego, profesora. Buenas noches, jóvenes. Muy buenas noches. Muchas gracias por todo, jóvenes.